Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Es un placer presentaros el programa 48, capítulo 7, Los regalos del reino, sección 1, el último paso. Antes de explicarlo, aquí José Antonio, una vez más, encantado de compartir. A mi mano derecha tengo a Peque. Hola, soy Peque y encantada de compartir, como siempre. Hola a todos, un saludo. Hola, ¿qué tal? Aquí Marcel, a pasar una tarde deliciosa. Hola, soy Mari, feliz de compartir un curso de milagros. Hola, buenas noches, soy Antoñita, jubilosa de estar con vosotros. Hola, una vez más compartiendo las enseñanzas de un curso de milagros. Buenas noches, chicos, disfrutad y comenzamos. Sección 1. El último paso. Párrafo 1. El poder creativo de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios, tal como Él se comunica contigo. Es este un proceso continuo que compartes con Él, y por el hecho de que lo compartes, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo solamente en este punto. Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo, no obstante, a sus propios hijos, y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieran. Bueno, en este párrafo 1 hemos leído que existe una comunicación recíproca, es decir, entre Dios y sus creaciones, ambas partes se comunican el uno con el otro. Sin embargo, no existe una relación recíproca porque todo viene de la fuente. La fuente es Dios y es Dios el que creó a sus creaciones y sus creaciones co-crean con Él. Eso significa que no son las creaciones las que han creado a Dios, sino Dios ha creado a las creaciones y a partir de ahí se co-crea. Entonces, la relación no es recíproca.
Es parecido a como aquí en el mundo los padres tienen hijos y los hijos pueden tener más hijos, pero los hijos no traen padres al mundo. Igual que esa idea de que mientras son menores tienen que hacer caso de sus padres y los padres son responsables. Que los hijos tengan que hacerle caso a sus padres no tiene por qué ser al revés, ¿no? Un padre en un momento dado no tiene por qué hacerle caso a un crío cuando el hijo está en ego, etc., porque es diferente. Es un reflejo parecido, pero no tiene nada que ver, un reflejo de lo que ocurre en el reino de Dios. Entonces, para que quede claro, somos sus creaciones y co-creamos con Dios más creaciones. Se puede hablar de nuestras creaciones, pero son co-creadas con Dios, aunque la idea haya surgido de nosotros, de algún hijo, pero es co-creado con Dios. Eso es como ocurre en nuestro hogar. Aquí en el mundo se oyen ideas erróneas como que yo soy Dios, y eso significa que ahí está el ego. Porque cuando uno tiene conciencia de quién es, sabe muy bien cuál es su lugar de devoción hacia su padre, hacia el origen, y toda persona consciente de su identidad y de quién es, sabe que Dios solo hay uno y que somos sus hijos. Entonces decir yo soy Dios es un error, y aquí en el mundo hay gente que cree en eso, pero ahí está el ego, que es el que realmente se cree Dios. Cuando uno vuelve a la conciencia de saber quién es, sabe cuál es su lugar y sabe que nosotros no hemos creado a Dios, sino que Dios nos ha creado a nosotros. Y somos de cualidades semejantes a Dios, pero no somos Dios. Eso significa que a la hora de crear, creamos también con amor y creamos en colaboración y extendemos. Todas esas características las compartimos con Dios. Párrafo 2. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar lo que eres. Bueno, este párrafo 2 comienza con una situación hipotética que nunca se ha dado y que no tiene mucho sentido. Lo hace para contrastar con lo que es la realidad. En la realidad, Dios es el origen de todo. En la realidad, una de las leyes de Dios es la ley de causa y efecto, de la cual nosotros aquí hemos reflejado un poquito la idea del tiempo, pero el tiempo no tiene ningún sentido y solo se parece un poquito, pero apenas, a la idea de causa y efecto. La idea de causa y efecto tiene más que ver con el orden. El orden significa que hay un origen, Dios, que para no quedarse para sí mismo su propia existencia y su disfrute, creó a sus hijos, para que sus hijos pudieran disfrutarle también a él, y él pudiera disfrutar de sus hijos, y estos también tuvieron más creaciones, y entonces aquí en el reino todo el mundo sabe que el origen es Dios. Entonces en esa causa-efecto es como una cadena que va aumentando, es como si nos imagináramos una cebolla, que empezara la cebolla desde el corazón y fuera aumentando capas, pero todo forma una unidad que llamamos cebolla. Todo viene del origen, pero el poder creador, que no hay que confundirlo con la fabricación, porque en este mundo fabricamos, pero en el reino de Dios no se fabrica, en el reino de Dios se crea.
Es decir, se hace real, se hace eterno y de la misma cualidad que su autor. En el reino de Dios ya dijimos que todo es co-creación. Si Dios crea una creación, todo el mundo le reconoce su autoría y Dios lo hace, esa creación, con todo el mundo a la vez. La idea ha sido de Dios, pero se hace entre todos. Lo mismo ocurre con cualquiera de sus criaturas. Una criatura en concreto puede tener la idea de crear otra criatura, otra creación. La idea se le ha ocurrido, todo el mundo sabe quién es el autor, pero aquí en el reino nadie le da importancia a quién es el autor, aunque se reconoce. A lo que se le da importancia es al proceso de creación, porque toda creación es entre todos. Y no importa quién haya sido el autor. Por eso habla ahí de que las obras de Dios no son tus obras. Eso significa que en el cielo todo el mundo reconoce a quién se le ha ocurrido la creación, pero más allá de eso no se le da más importancia. Si la obra ha sido una obra de Dios, la ha hecho con todos, pero todo el mundo sabe que ha sido una obra de Dios. Si la obra ha sido de una criatura en concreto, todo el mundo sabe que ha sido idea suya, pero se hace entre todos. Y la creación que ha creado algo nuevo, cuando lo crea, lo hace pensando en todos los demás. No lo hace pensando en sí mismo. Lo hace para compartir y para que todo el mundo disfrute. Aquí en el reino el pensamiento siempre es colectivo, siempre se hace de un solo pensar y siempre se hace pensando en que todo el mundo lo disfrute. Entonces, todo el mundo es hijo de Dios en el sentido de que todos derivamos de la misma fuente, todo el mundo sabe eso, aunque luego ya cada uno se le puede ocurrir una idea propia y todo el mundo reconoce la autoría, pero todo se hace en conjunción. Si buscamos un ejemplo del mundo, no tiene nada que ver, pero para tener una pequeña idea de esto, en el mundo, pues los fundadores de una empresa, que puede ser un abuelito o hace ya 3, 4 generaciones o 5, creó la empresa de forma rudimentaria, etcétera, y colaborando con algunas personas, la empresa pasa a los hijos y accionistas, y estos tienen hijos y pasan también otra vez a los nietos, etcétera, y todo el mundo se acuerda de quién fueron los fundadores, y a nadie se le ocurre decir esta empresa es mía, cuando todo el mundo sabe que la empresa era del abuelo y digamos que él fue el fundador y todo el mundo reconoce eso. A nadie se le ocurre intentar quitar, eliminar, sustituir o competir con eso. Todo el mundo reconoce. Pero lo que hace cada uno en cada generación es añadir ampliaciones en la empresa. Y esto es una idea que se parece un poco porque estamos hablando de ideas. En el reino de Dios igual, todo va acrecentando, porque todos son ideas maravillosas y las ideas no compiten entre sí y no tratan de eliminar otras ideas o de sustituir. Lo único que se hace es añadir, pero también se reconoce lo que ya había. Por eso todo el mundo es hijo de Dios y todo el mundo reconoce el origen divino de todo lo que se hace. En el apartado 8 dice: reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta. Así es, cuando te mantienes a favor de Dios y de su reino, es cuando pones en práctica las ideas de la verdad y todo lo que no es de la verdad lo entregas al Espíritu Santo para sanar en tu mente aquello que estorba. Aquí en el mundo reivindicas ese poder cuando se extienden las ideas de la verdad. Estas ideas de la verdad que nos recuerdan el ser que somos es lo más parecido a las co-creaciones con Dios dentro del reino de Dios, dentro del conocimiento. Los que comparten las ideas de la verdad aquí en este mundo son los primeros que lo aprenden, igual que lo estamos haciendo nosotros en este momento. 9 dice: al aceptar ese poder aprendes a recordar lo que eres. Conforme vamos entregando entonces la luz interior que somos todos te ilumina y te recuerda el ser que Dios creó en ti, que aquí lo hemos olvidado, estamos distraídos y estamos en otras creencias que no es la verdad. Párrafo 3. A tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar.
El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Nunca deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre, porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque tú solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya, porque Él te creó eterno. Bueno, aquí nos está recordando otra vez que a las creaciones de cada creador le corresponde estar dentro de sí mismo y en el colectivo del reino. Todos estamos en el colectivo y todos somos hijos de Dios. Por eso en la línea 2 te está diciendo que tus creaciones, la creación segunda, tercera, la cuarta, la quinta, da igual el orden, cuando tiene otra creación, esa creación sigue siendo un hijo de Dios. Solamente con respecto a su creador se reconoce la autoría. ¿Quién ha tenido esa brillante idea, no? Pero ahí en el mundo de Dios, repetimos, no tiene importancia a quién se le ha ocurrido. Lo que tiene importancia es el gozo compartido con todos. Nadie crea para guardárselo para sí mismo, todo el mundo crea para darle una sorpresa a los demás, para que todo el mundo diga qué bonito, nos encanta, vamos a hacerlo entre todos. O sea que la idea se le puede ocurrir a uno, pero se hace entre todos. No lo hace ese que se le ha ocurrido por su cuenta. Si eso fuera así, pues esa parte de todos los hijos de Dios se pondría a soñar. Si se pusiera a imaginar que se lo va a quedar para sí, o que pudiera hacer parte del reino aparte de Dios, pues eso es justamente lo que nos pasó a los que nos quedamos dormidos. Que creímos que podíamos hacerlo al margen. Y en el reino de Dios, aunque tú tengas la idea, todo el mundo te lo reconoce, pero no tiene ningún sentido si tú no la quieres compartir con los demás. Entonces, en el reino de Dios, todo se expande. Aquí en el mundo hay muy poquitos ejemplos de esto, porque claro, cuando hay apegos a los hijos no se ve con claridad, pero por ejemplo hay comunidades, tribus en zonas remotas del planeta, donde en la comunidad pues hay cabañitas y todos allí viven de forma muy comunal, ¿no? Muy compartido todo. Y los niños pequeños apenas ya pueden andar, que corretean por todos sitios, a veces comen en la cabaña de enfrente, a veces cenan en la otra cabaña, luego al rato siguiente están jugando con los niños de la otra cabaña más allá, algunas veces pasan la noche en otra, y los padres no están preocupados porque mientras estén en el entorno no tienen ese miedo y tienen aceptado que forman parte de ese colectivo. Allí no tienen ese sentido de posesión y es una imagen parecida a como es en el reino de Dios. Allí, si le preguntan a un niño quién es tu padre, pues puede señalar la tienda, pero solo a efectos de responder a esa pregunta, pero no hay una sensación de posesión, ¿no? Y mucho desapego y tenemos mucho que aprender de eso. En el reino de Dios todos somos hijos de Dios, porque tú tengas creaciones no significa que sean tuyas, todos son de Dios. Dios es el único Padre y todos somos sus hijos. Pero, en cuanto a autoría, sí que se reconoce a quien se le ha ocurrido la idea. La idea es para compartirla, no es para quedársela uno. Por lo tanto, no existe el sentido de posesión, solo el de compartir. El amor, línea 4, se extiende hacia afuera, no se puede contener. Y eso es verdad, porque, y hablo por experiencia, a medida que tú vas aprendiendo el curso, te vas dando cuenta que es tan grande lo que tienes, que no te apetece quedártelo, te apetece ofrecerlo, decirlo, aunque no te se entienda, compartirlo con otros hermanos, porque es muy satisfactorio y tanta alegría que tú tienes que quieres que el otro, da igual quien sea, aunque no te comprenda, pero tú se lo dices, yo por lo menos me pasa. Y esto se parece al reino. Es un regalo que le haces a tu hermano. El amor que sientes es tan grande que te gustaría que todo el mundo lo sintiera. Y no se puede contener dentro. En la oración 5 nunca deja de fluir porque es ilimitado, porque es lo que somos. Entonces fluye el amor con tu hermano y contigo porque somos uno y se expande. No hay otra forma de disfrutarlo y de ver. 6. El amor crea para siempre y es una extensión nuestra por ser parte de nuestro Padre Dios.
Y cuando dice también, aunque no en el tiempo, a la hora de despertar, lo que es amado respecto a los seres vivos, la esencia, se viene con nosotros y prevalece. Y cuando dice el tiempo, el presente se parece un poco a la eternidad porque tomamos decisiones en el momento presente. Porque en el pasado ni en el futuro existe, solamente existe el presente y tampoco. Porque para ser eternidad tendría que ser constantemente y el presente solamente se mide por el tiempo que estamos en el cuerpo. En el apartado 7 dice, las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Así es un concepto para el cual tenemos que salirnos del tiempo. Nosotros somos eternos, fuimos creados eternos de un pensamiento de Dios. Nuestras creaciones son eternas. 8 dice, tus creaciones han existido siempre, es decir, de la misma naturaleza que Dios crea. Nuestras creaciones son eternas, al igual que Dios nos creó a nosotras eternas. Y no hay ni existe principio ni fin. Y las creaciones nuestras con Dios ha existido siempre. Se comparte el gozo divino, se comparte el júbilo ilimitado, el amor que fluye infinitamente sin parar y se comunica el gozo, se extienden de unas creaciones a otras. Hay que salirse de la conciencia del tiempo. Hay una frase en este libro, nos dice Jesús, despierta, tus creaciones te necesitan. ¿Cómo serán las co-creaciones con Dios cuando hay obras de arte preciosas que en este mundo se le llaman creaciones, que han sido hechas por muchos de nuestros hermanos y nos gusta casi todo el mundo? ¿Cómo serán aquellas que no son proyecciones, que son co-creaciones con Dios? Debe ser algo maravilloso que ni siquiera podemos imaginar. ¿En qué sentido te necesitan? El Espíritu Santo aquí nos alienta a despertar. No nos necesitan en el sentido de que ellos estén sufriendo, no están huérfanos, están en el reino de Dios, tienen a Dios y tienen todas las creaciones divinas a su alrededor. No están sufriendo porque nosotros estemos dormidos, soñando. Solo nos echan de menos. Párrafo 4. El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar, tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da, y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Muy bien. Por el contrario, en este párrafo se habla mucho del ego, ¿no? Para que veamos cuán diferente es del reino. En el reino todo el mundo quiere compartir con los demás y así todo el mundo tiene y todo el mundo quiere que los demás disfruten y todo el mundo está pensando en los demás y así uno mismo recibe lo mismo. Pues aquí no, aquí el ego dice que exige derechos recíprocos, es decir, si yo soy ego, pues cuando tú tienes algo que yo quiero, exijo mi derecho de recibirlo, pero cuando es al revés, cuando eres tú el que me lo pides, de eso nada, para mí, ¿no? Entonces exige derechos cuando quiere obtener algo que no tiene, pero se olvida de esos derechos de los demás cuando son los demás que piden y el ego dice de eso nada, que esto es mío.
Por otro lado, es competitivo, por eso decíamos antes, en el ejemplo de la empresa, pues el fundador es el fundador, pero la tercera generación no le puede quitar eso. Sin embargo, entre compañeros de trabajo o entre empresas hay mucha competitividad porque todo está basado en una idea de escasez, no hay para todos, voy a ver si me llevo el mercado, cuanto más clientes tenga mejor, cuanto menos tenga mi empresa enemiga mejor, cuanto clientes le pueda robar mejor. Competitivo significa que la idea de que no hay para todos, sino que como hay muy poquito, va a ser para mí y voy a luchar para que los demás no lo consigan. Pasa lo mismo con la idea de hacer comercio, hacer trato, hacer regateos, ¿no? De hacer tratos, pues el ego, como se considera superior a los demás, no puede entender que no se puede hacer ningún trato con los demás tal como lo ve el ego. ¿Cómo ve el ego los tratos con los demás? Como intenta obtener lo que no ha conseguido todavía, pues hace relaciones comerciales y a lo que el ego llama amor, en realidad es comercio. Aquí en el mundo hay muchas relaciones que parecen amor y son puro comercio, es decir, están basadas en el interés. Significa, yo voy a tratar de obtener de ti lo que yo quiero y entiendo que al final tú me pedirás algo. Pero yo voy a procurar que en esa relación el que más gane sea yo. El mundo está lleno de falso amor y está lleno de comercio, es decir, interés. No se puede hacer ningún trato con el ego porque el ego lo único que hace es perder. El ego no tiene porque no está dispuesto a dar. Por lo tanto, siempre a la larga o a corto plazo va a acabar perdiendo. Puede durante un tiempo ganar algo en el mundo, pero eso no tiene nada que ver con la felicidad. Tiene que ver con cosas materiales, con imagen, con puesto social, ambiciones, etc. Pero todo eso tiene un final. La felicidad no está ahí, claramente. Entonces, el ego puede que aspire a conseguir cosas en el mundo y la idea de ego significa creer que la felicidad está en eso. Claro, ahí entran los apegos. Nos apegamos a esas cosas o a esas personas o a lo que sea, o a una situación, a una imagen personal, a un puesto, lo que sea. Nos apegamos, lo cual quiere decir que hacemos un pacto con el ego. No deberíamos hacerlo porque detrás de ese pacto solo hay infelicidad, pero lo hacemos y muchas veces no nos damos cuenta. Incluso antes de venir aquí a esa familia que hemos elegido, ya venimos con la idea de pactos para toda la vida. Por ejemplo, en el mundo uno puede pactar con el ego tener una salud de hierro y el cuerpo sigue a esa idea, responde a esa idea en la mente porque hay mucho miedo a enfermar, hay mucho miedo al dolor físico, hay miedo a la muerte. Todo eso hace que una persona luche mentalmente para llegar a la conclusión de, por favor, que mi cuerpo no se toque. Y llega a un pacto inconsciente interno con el ego y esa persona tiene una salud de hierro durante toda la vida. Sin embargo, esa persona tiene que aprender por el camino que tiene miedo a varias cosas y lo tiene que entregar. Si cree que la felicidad está en mantener la salud, pues está muy equivocado porque lo está haciendo a costa de la felicidad. Tendrá salud, pero no será feliz. No estará en paz. Mantenerse alerta en favor de Dios significa soltar todo lo que no nos hace feliz y lo que nos quita la paz. Y eso es la manera de mantenerse a favor de Dios, estar pendiente de eso. Si uno descubre que tiene un apego de ese tipo, a la salud, a la riqueza, y quiere la paz y quiere la felicidad, tiene que saber que tiene que entregar ese apego si quiere ser feliz. Sin embargo, el ego no quiere saber nada de eso. Hemos hablado alguna vez de riqueza material, dinero o posesiones materiales, etc. No hay ningún problema con tener dinero. El problema es estar apegado. Por ejemplo, como dijo Jesús hace 2000 años, si alguien hizo dinero a lo largo de la vida, que comparta con los demás. Si esa persona escucha ese mensaje y tiene dinero y comparte, esa persona no está pegada al dinero y no hay ningún problema en que sea rico, pero está dispuesto a compartir. El problema es cuando uno es rico y no quiere que nadie le toque un céntimo. Ahí es cuando esa persona hace un pacto con el ego, quiere ser rico en la vida, y hay mucha gente que aspira a ser eso, pero a costa de no ser feliz.
¿Por qué? Porque estará siempre en tensión pensando en que alguien le va a coger un céntimo. Tratará de proteger la fortuna, estará siempre pendiente de que no le roben, estará compitiendo en el trabajo con otros, todo para seguir conservando la idea de riqueza, creyendo que la felicidad es eso. Y sin embargo, esa lucha le hace a esa persona no estar en paz, sino en la guerra. Línea 3. Para ganar tienes que dar, no regatear. Es decir, no le pongas límites, como dice en la siguiente línea. No le pongas límites al amor. No ames condicionalmente. No lo hagas a condición de. Eso es poner un límite. Si haces a condición de, está el ego detrás, que dice, bueno, voy a dar un poquito, pero es que voy a recibir. Entonces no es amor puro. Así es que dispones igual que Dios dispone de lo suyo y creas igual que Él cuando tú das sin condiciones. Ahí dispones, es decir, tienes. Cuando das sin condiciones. Dar en todos los sentidos, no solo en lo material, como dijimos hace un rato. Igual que Dios no limita en modo alguno sus regalos, porque tú eres uno de sus regalos, que Él se hizo a sí mismo y le ha hecho a toda la afiliación, a todos los hijos de Dios. Son regalos, cada uno de los hijos de Dios, regalos para que se compartan con todos los demás. La oración 8 dice, los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Cuando tú sabes quién eres, cuando sabes que eres amor y que eres abundancia, los regalos que tú haces son exactamente como los de Dios, como los del reino, es amor incondicional. Un regalo del reino es ver la inocencia en todos nuestros hermanos. Somos todos totalmente inocentes, independientemente de lo que veas con tus ojos, porque eso no es la realidad. La realidad es la inocencia, es ver más allá. Párrafo 5. Yo le di al reino únicamente amor, porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que tú eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo. Y tú, que eres co-creador con Él, extiendes su reino eternamente y más allá de todo límite. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Bueno, en el párrafo 5, el Maestro Jesús nos dice algo que Él hizo hace 2000 años y por eso le fue muy bien. Y es que Él creyó firmemente en que Él mismo era totalmente amor y al creerlo firmemente es lo que compartió con todos los demás. En ese sentido, le dio al reino lo que típicamente se da en el reino de Dios. Cuando uno está por aquí, dentro del sueño, pues a no ser que uno sea consciente como era Jesús hace 2000 años, no lo va a hacer así. Pero él ya era consciente de que era amor, y lo sigue siendo, y siempre lo será, y por eso lo compartió con los demás, tal como se hace en el reino. Fue un ejemplo de lo que se hace en el reino, pero aquí en el sueño. Por eso te dice en la línea 2 que según lo que tú creas que tú eres, asimismo, lo que tú le das a los demás está determinado por lo que tú crees ser. Eso significa que, en primer lugar, separamos dentro y fuera. Una vez más, muy importante recordar, hay que hacer una línea de separación entre lo que pasa por dentro y lo que pasa por fuera. Al principio, luego ya uno sabe cómo actuar, pero al principio es muy necesario separar lo de dentro y lo de fuera. ¿Por qué? Pues porque cuando uno no separa, solo tiene ojos para lo que pasa adelante. Pero lo que pasa adelante es el resultado de lo que hay adentro. Como adentro no se ha tocado nada, pues afuera la vida está llena de errores. Afuera no se rectifican los errores hasta que uno no se centra en que adentro
tiene que soltar las creencias, por ejemplo, la creencia de lo que uno cree ser. Ya dijimos que aquí en el mundo, cuando alguien pregunta, ¿tú qué eres o quién eres? El otro responde, pues yo soy fontanero, hijo del Mariano, o que vivo en Cartagena, o que vivo en Murcia, en Valencia, etc. Claro, aquí nadie sabe quién es. Entonces todo el mundo dice, lo que crees ser. Eso no es lo que eres. Entonces, el no saber lo que es uno hace que en el exterior los regalos que le damos a los demás pues están llenos de egoísmo y llenos de ego y de errores. Hasta que uno no se da cuenta de que tiene que soltar todas las creencias de lo que uno es, cuando ya uno se centra en que la verdad es que es el Santo Hijo de Dios, igual que todos los demás son hijos de Dios, pues lo que va a darle a los demás es inevitable que estará plagado de errores. Pues aquí te dice, en la misma línea, que igual que Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a la maravilla que tú eres, pues lo mismo tienes que extenderte tú hacia los demás, regalándole la maravilla que tú eres a los demás que también son maravilla. Esa es la única manera de seguir haciendo lo que hemos hecho en el reino de Dios y así te recuerdas quién eres y tu papel porque continúas haciendo lo que siempre habías hecho. Pero al hacerlo aquí, eso te despierta y te devuelve todo el poder que tenías. Dios se extiende hacia afuera, es como aquí en el mundo las relaciones son basadas en el ego y todo se entiende como una línea vertical donde arriba están los que se sienten superiores y abajo están los que se consideran inferiores. Es como una especie de línea vertical y cuanto más abajo menos valor tiene cada ser y cuanto más arriba más valor. Eso es un sistema de percepción totalmente demente, no tiene cordura en absoluto y sin embargo en el reino más que una línea vertical sería una línea horizontal. De manera que sería como una especie de corazón de cebolla que se va ampliando alrededor de esa cebolla en forma de capas y cada extensión, cada creación va creando con las mismas cualidades que se han dicho antes de Dios. Por lo tanto sería más como una línea horizontal, ¿no? Donde no hay jerarquía y todo es igual al origen. No hay diferencias entre el centro y la superficie, la parte externa. Dice que Dios se extiende hacia afuera, es decir, como si la cebolla empezara en el corazón y fuera creciendo capa a capa hacia el exterior, ¿no? Más allá de todo límite, porque claro, decimos el ejemplo de la cebolla, pero la cebolla tiene un límite en la superficie, pues llega un momento en que la cebolla ya tiene su piel y ahí acaba la cebolla. Pero en el reino de Dios no hay límite. Es como si fuera continuamente ampliándose ese corazón más allá de todo límite imaginado. Todo lo que se imagina está aquí en este mundo y en el reino de Dios no hay ningún límite. O sea que en el reino de Dios ni siquiera saben lo que es un límite. Va dirigido a nosotros que estamos leyendo esto y creemos en los límites. Creemos que es una cuestión espacial donde hay límites y no, es mental. Aumenta continuamente. Y también más allá del tiempo, o sea que el límite también puede ser temporal. Si en el reino de Dios solo hay eternidad, pues el límite del tiempo no existe. Y entonces tú extiendes su reino eternamente como si fueras una capa más de la cebolla y más allá de todo límite. Y finalmente dice, la eternidad es el sello indeleble de la creación, es decir, es una marca que va pasando del corazón hacia cada criatura y cada criatura crea más criaturas, de manera que esa marca de eternidad pasa a toda la cadena que no para, que no tiene fin. A esa cadena va pasando la idea de la eternidad y todo lo que se crea está basado en la eternidad. Por lo tanto, como dice en la última línea, los eternos son felices y viven en paz eternamente. Cosas que tenemos que aprender aquí en este sueño porque aquí todo el mundo cree en que la felicidad es cuestión solo de un momento, no dura nada y también creemos que morimos. Y también creemos en el tiempo. 3 mentiras que aquí en esta línea están desmontadas porque te dice no hay tiempo, hay eternidad. No, la felicidad es un momento, no, es para siempre. Y vivir en paz es posible para siempre. En el reino de Dios, así es. Aquí es algo que tenemos que aprender. Párrafo 6. Pensar como Dios es compartir su certeza,
acerca de lo que eres. Y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo, para que tu dicha sea total porque el reino de Dios es íntegro. He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras porque las palabras son símbolos y lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo y lo temporal a lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. Pensar como Dios es compartir su certeza, en contraposición a lo que hemos leído del párrafo anterior, línea 2, que dice lo que tú crees ser. Eso es lo que tenemos que rectificar y aprender. Se rectifica, se suelta lo que creemos y volvemos a nuestra conciencia original de lo que somos. Esa conciencia original es lo mismo que certeza, y aquí dice que Dios, su certeza, la comparte para que nosotros también la podamos tener, y de igual forma que Él crea, podemos compartir su amor perfecto con los demás, ya que Él nos está compartiendo a nosotros. Entonces, aquí habla de certeza, no habla de creer. En el reino de Dios nadie tiene creencias. Todo el mundo sabe lo que hay, nadie necesita creer. Creer es imaginar, pensar, opinar. Sin embargo, cuando tú tienes experiencia directa de la verdad, no necesitas imaginar cosas ni necesitas traductores. No necesitas que nadie traduzca nada. Entonces, el Espíritu Santo sí que es el traductor que necesitamos aquí, porque es el que nos conduce del mundo de lo inútil, lo que es sin sentido, todo eso nos saca de ahí para llevarnos a la utilidad, lo que tiene sentido, lo que tiene valor. Entonces, el último paso, se ha dicho ya, al redespertar lo da Dios. Y dice aquí que esto es muy difícil de explicar con palabras. Es una experiencia directa y es real y verdad en sí mismo. Por lo tanto, cuando es verdad no hace falta traducción ni explicación, es directo. El Espíritu Santo es el que tiene esa tarea, ¿no?, de traducir entre lo que hemos dicho, lo que es inútil o lo que no tiene significado, lo que no tiene valor, hacia lo contrario, hacia darle valor a lo que importa en realidad. Como por ejemplo, retirarle el valor que le damos a lo temporal y regresar a la consciencia de la eternidad. Eso sí que tiene significado. Por eso aquí es el Espíritu Santo el que nos está llevando a eso, para que un día estemos justo en las puertas donde Dios da el último paso por nosotros. Párrafo 7. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña porque sus creaciones son inalterables. No hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le ataña a él ni a lo que él creó. Por lo tanto, entre comillas, el último paso que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente,
porque su ser es eternamente inmutable. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión, significa que no sabes lo que es, ni tampoco quién lo creó. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? Dios no da pasos porque sus obras no se hacen de forma gradual, no se hacen en trocitos o por partes o en capítulos, se hacen de un golpe, porque todo lo que Dios piensa y tiene intención de compartir con nosotros, co-creamos con Él y se hace de una vez. Entonces, eso del último paso es, entre comillas, un símbolo y un ejemplo para que nosotros aquí sepamos que Dios, mientras nos acerquemos en consciencia hasta un punto, Dios está dispuesto a lo que falte, extendernos la mano, entre comillas. Entonces, dice, tampoco enseña, porque sus creaciones son inalterables. Eso significa que dijimos el otro día que enseñar tiene que ver con la idea de que al otro le falta algo y yo tengo lo que le falta y se lo voy a dar. Es decir, como si el otro tuviera un vacío, el cual llenar de ideas que yo le voy a transmitir. Claro, eso puede tener algún sentido en este mundo porque para sacarnos de esa idea del vacío, pues parece que tiene que funcionar así, pero no hay vacío dentro de nosotros, estamos plenos. Claro, al estar confusos y estar soñando y en la ilusión, pues creemos que sí, necesitamos que alguien nos dé una guía porque parece que nosotros mismos no sabemos. Sin embargo, con respecto a Dios, eso no ocurre. En el reino de Dios a nadie le falta nada, por lo tanto no hay que enseñar nada. Directamente todo el mundo lo experimenta. Sin maestros, sin traductores. Dice, no hace nada al final, porque Él creó primero y para siempre. La palabra final tiene que ver con acabar algo. Y en todo lo que respecta a Dios, no acaba nunca. Es ilimitado. No tiene final. Dios es el origen. Por eso dice, Él creó primero y para siempre. Y la palabra primero aquí te está diciendo que es en términos de orden. ¿En qué orden? Primero, segundo, tercero. En términos de orden es primero, pero no en términos de tiempo. No quiere decir que Él antes que nosotros creaba cosas. Decir antes es creer en el tiempo. Con Dios todo es a la vez. Él mismo y sus creaciones ocurre todo a la vez. Todo procede de la fuente, que es Dios, y por eso se le llama el primero, o el origen, o la fuente. Pero claro, no tiene nada que ver con el tiempo. Por lo tanto, es el primero en la Santísima Trinidad, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. El creador principal, la fuente, que creó a sus co-creadores. Así que el tiempo no tiene nada que ver con Dios ni con lo que Él creó. No tiene nada que ver. Es un concepto inventado, imaginado aquí en el mundo. Aquí vemos una maquinita que lleva una pila u otro tipo de energía y las agujas giran. También vemos como el Sol aparentemente gira alrededor de nosotros, pero en realidad es la Tierra la que rota sobre sí mismo. Y entonces tenemos la ilusión de que el tiempo existe, cuando simplemente estamos mirando una maquinita o estamos mirando cómo los planetas o la Tierra gira. Solo estamos viendo eso, y de ahí deducimos que existe el tiempo. Es decir, imaginamos. Con el respecto a Dios no tiene nada que ver, ni Dios sabe nada acerca del tiempo, solo Él conoce la eternidad. Así que eso del último paso, esa última mano que se nos da para despertar totalmente, ocurre en todo tiempo. Ocurrió en el pasado, ocurre en el presente y ocurre en el futuro, siempre ocurrirá para cada uno que va despertando, porque ya hace 2000, 3000, 4000 años hubo hermanos que despertaron, actualmente hay hermanos que despiertan y en el futuro habrán hermanos que despierten también. Por lo tanto, eso del último paso está disponible para cada uno en cualquier tiempo que parece ocurrir. Entonces, lo que es eterno es el eterno presente, es decir, un presente continuo, que aquí no existe, pero que uno puede tener conciencia de ello. Uno, cuando tiene conciencia de que el presente
continúa sin parar, y ahí se parece a la eternidad, es cuando uno se da cuenta de que efectivamente el presente puede continuar y no ser simplemente un momentito donde hemos tenido una chispa de felicidad. Por lo tanto, vamos dejando el pasado, olvidándolo, dejamos de preocuparnos por el futuro y en el presente empezamos a tomar decisiones que cambian nuestra vida totalmente. Eso nos lleva a que ese presente no sea un momento de una decisión, sino ya somos conscientes de un presente que nunca para. En cuanto a Dios, o lo que crea, pues no cambia a la hora de extenderse y de aumentar, porque la luz sigue aumentando, pero no cambia. Todo lo que es creado sigue con las mismas características que su origen y su autor. Si esto tú no lo ves, dice ahí en la línea 11, es que no sabes lo que estamos diciendo. Y por lo tanto eso quiere decir que no estás preparado todavía. Claro, al no estar preparado, parece que está oculto para ti, porque no entiendes este significado. Y aquí te dice, bueno, no lo entiendes tú, pero siempre ha estado disponible y está y estará disponible para todo el mundo. En la línea 13 te dice que Dios no te revela todo esto porque es que nunca estuvo oculto. Cuando algo se revela es porque primero ha sido un secreto o ha estado oculto, no se podía ver, pero es que siempre ha estado disponible para todos. Y al estar disponible nunca ha estado oculto. Entonces, ¿por qué no lo vemos o no lo entendemos? Pues debido a esos obstáculos que tapan la verdad y que hasta que no sean despejados no podemos ver esa verdad. Así es que no es una cuestión de esforzarse, es una cuestión de estar dispuestos a que esos obstáculos desaparezcan. Y entonces ahí te dice que su luz nunca estuvo velada porque su voluntad es compartirla, es decir, nunca quiso quedarse la luz para sí mismo o nunca quiso taparla, ocultarla de alguna manera, porque lo único que siempre quiso y siempre querrá es compartir. Así es que nunca ha estado oculta. Por lo tanto, dice ahí, ¿cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente a todos se hubiese ocultado durante un tiempo primero y luego se va a revelar después? No tiene ningún sentido. Dios lo expone todo abiertamente, sinceramente y sin ningún obstáculo. Es que, claro, el juicio correcto es eso. No entiendo lo que oigo, lo que veo, y no tengo por qué ponerme a entender. Al final concluyo, bueno, no me entero, vale, pero es la mejor manera de percibir. De hecho, el curso me enseña eso, a percibir de esa manera. Esta sensación de no sé nada es nueva al principio y nos deja un mal cuerpo al principio. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a vivir como el ego, que es el conjunto de tonterías que tenemos en la mente, que se va deshaciendo. El ego no soporta no saber. Y sin embargo, todos los días pasamos continuamente tiempo no sabiendo, pero no somos conscientes de que no sabemos. Por ejemplo, cuando estamos mirando, yo qué sé, algo que pasa en la calle y hay un montón de gente, pues todo el mundo está diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué? No sé. Está todo el mundo diciendo, ¿qué pasa? Claro, porque nos pilla lejos y los sentidos no nos llegan allí. A lo mejor el perro está viendo perfectamente qué es lo que le dice este a este y tal. Pero nosotros desde lejos ni vemos, ni oímos, ni nada, y estamos todos ciegos, tuertos, sordos, tartamudos, en fin. Y entonces, desde aquí todo el mundo, no sé, vamos a acercarnos a ver. Claro. Pero desde aquí nadie sabe nada. Entonces, la sensación de no saber es dolorosa. La sensación es dolorosa cuando durante un segundo uno es consciente de que no sabe. Porque continuamente no sabe nada, pero no es consciente de que no sabe. En el momento que se da cuenta durante un segundo que no sabe, le reconcome tanto esa sensación que se mete a saber. Para seguir con la sensación de que sí. Y entonces nos metemos allí a ver qué pasa. Ah, es que había un accidente. Bueno, a ver, hostia, hay un herido en el suelo. Pero desde lejos pues no se veía gente y una luz y no sé qué. Entonces, eso habla de cuando nosotros estamos dormidos, no sabemos nunca nada. En el momento que tenemos la conciencia puesta en coño que no sé esto, nos entra un mal cuerpo, porque mientras decide, el ego no quiere nunca que nos demos cuenta de que el ego no sabe nada. Y entonces él mismo dice, hay que moverse y enterarse, porque el ser dice, se da cuenta que no sé nada. Claro, si el ego no sabe nada. El ego hace todas las acciones que haya que hacer, porque siempre se ha pasado la vida haciéndose pasar porque sabe. ¿Y eso cómo lo logra? Poniendo en práctica creencias. Las creencias son lo contrario de la verdad. La verdad es como es.
Ahora, la creencia es, voy a hacer un montón de cosas que parece que tienen sentido y tienen más sentido cuando no paro de repetirlas toda mi vida. Entonces, cuando no paro de repetirlas, lo que no tiene sentido, de repente tiene sentido. Pero todo eso es para tapar la sensación de que no sé nada y que estoy más perdido que Carabuca. Y te voy a enseñar a mirar. Lo primero que tienes que hacer cuando miras alrededor es quedarte muy bien, muy tranquilo diciendo, no sé nada. Qué gusto que no sé nada. Claro, te dice, solo sé que no sé nada. Sócrates, ¿no? Después de toda la vida filosofeando, llegó un momento que dijo, acabo de dar cuenta de que no sé nada. ¿No? Bueno, aquel se iluminó en ese momento de no sé nada. Estaba aprendiendo eso. Entonces, la primera cosa que estaba aprendiendo es que no se nos quede un mal cuerpo porque no sabemos nada, porque es todo lo contrario, volvemos al origen. Ahí es cuando lo sabemos todo. El hábito que tenemos del juicio, del enemigo, más juicio. Y luego nos creemos que así somos más sabios. Y el hábito es solo consecuencia de una causa. La causa es no decidir. Porque claro, es muy fácil. No decidir por el ser que somos. Sí. Porque el hábito solo le sirve al ego y al ser cuando quiere escuchar al ego, ¿no? Pero cuando el ser dice hasta aquí hemos llegado, entonces toma una decisión y el hábito se rompe. El hábito no es ninguna excusa, es solo excusa para aquel que no quiere decidir. Es decir, que quiere estar dormido. Entonces al final lo que para el círculo vicioso del hábito, la costumbre, toma una decisión. Y ahí es donde aquí nos enseña que no pasa nada, si nadie sabe nada. Porque tú declares, reconozco que no sé nada, me refiero a la hora de sacar conclusiones de lo que estamos viendo. Me refiero a eso, al exterior. Y este te dice, tú céntrate en lo que es verdad, lo que está más allá que no se ve. Céntrate en eso y lo sabes tú. Dice, lo demás... Es que no importa. Son los demás que juegan al juego de saber mucho. Todos saben mucho. Y luego en esos que saben mucho, pues luchan entre sí a ver qué creencia es más poderosa, ¿no? Y hacemos religiones, y hacemos partidos políticos, y hacemos todo lo demás. Y queremos tener razón y quedar por encima con el aceite. Y se admira al que tiene la lengua más... Eso les pasa a aquellos que se quieren poner por debajo. Ayer cuando estábamos los tres hablando, porque solamente fluía el amor. Era totalmente amor. Veíamos unidad.